y todas, bienvenidos en nombre de nuestra universidad, en nombre del Campus Noroeste, que, como ven ustedes en el programa, aparece como colaborador especial del evento y estamos muy satisfechos realmente de poder participar como colaboradores en un evento de esta significación para nuestra comarca. Y, por supuesto, dar también las gracias a la Mesa del Castaño que cuente con nosotros, ¿no?, para poder colaborar en este tipo de eventos. Aunque ya Samuel, yo creo que ya, además como máximo representante aquí del patronato de nuestro consorcio Ponferrada, ya os ha dado la bienvenida y la acogida. Yo sí quiero trasladar también que nuestra universidad tiene un carácter social, estamos muy interesados por el desarrollo territorial. De hecho, tenemos en marcha un proyecto que para nosotros es muy significativo, que es el Observatorio Territorial del Noroeste, en el que, por supuesto, el Bierzo pues tiene ese aspecto nuclear, ese aspecto central que es tan importante. Y, por supuesto, la castaña, pues ya lo ha dicho ahora Samuel, es un sector de gran interés para nosotros, y este tipo de eventos, sin duda, pues es un acierto, ¿no? Para mí, además, tengo que decirlo, no me resisto a decirlo, a nivel particular, como yo soy de Curullón, y además vais a estar también, creo que mañana o el sábado, ¿no?, en el Soto de Curullón, en ese soto experimental, podemos decir, y por aquí anda también mi alcalde, Luis, de Curullón. Bueno, pues también es otro motivo de satisfacción y de interés, incluso particular, por el evento. Así, sin más, pues os reitero pues la bienvenida en nombre de nuestra universidad. Y le cedo la palabra al representante de la Mesa del Castaño. Bueno, pues desde la Mesa del Castaño, para rematar, dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel, como a la UNED por ofrecernos sus instalaciones y poder juntarnos aquí. Y desde la Mesa, unas breves palabras, simplemente agradeceros la presencia, agradeceros a vosotros y agradecer la presencia de tanta gente que demuestra que, bueno, que no hay quinto malo, y la quinta edición pues se va consolidando ya la feria. Hay muchas caras conocidas, esto ya es una reunión de amigos en muchos casos, de conocidos en casi todos, y esto refleja también el sentido de la Mesa del Castaño del Bierzo. La mesa, el Ayuntamiento de Ponferrada, la universidad forman parte de la Mesa del Castaño, el Ayuntamiento de Curullón forma parte de la Mesa del Castaño. O sea, esto es un resultado de un trabajo conjunto, de un esfuerzo conjunto por recuperar la riqueza de uno de los elementos puntales, yo creo, de la economía rural del Bierzo y de otras muchas zonas castañeras, pero en este caso donde estamos, de la economía rural del Bierzo. Es un sector que no tiene una estructuración como otros productos agrícolas, pero que mueve tanta dinero entre la sociedad o más que cualquiera de ellos, en volumen total, y además disperso a todas las familias del Bierzo. Un sector que se ha encontrado, como sabíais, desde las primeras ediciones, cuando hablábamos del problema del chancro en el Bierzo, en los castaños, el desánimo que había para poder sacar adelante una explotación, para injertar. ¿Para qué vamos a injertar si es que se nos muere todo? De ahí, segundas ediciones, terceras ediciones, íbamos a la esperanza y a la ilusión por recuperarlo eso, porque había soluciones, había tratamientos con cepa hipovirulenta para sacar adelante el tema. Empezamos a estructurar, se empieza a estructurar, empiezan a surgir nuevas unidades de explotación, a modernizar, a pasar de ser castañeros a castañicultores, sin olvidar que somos castañeros, que tenemos una base social y una base cultural y una historia tan entrañable y tan imbricada en la familia, en nuestra historia, en nuestra supervivencia, casi como familias en muchos casos, que no podemos dejar pasar de ser castañeros a castañicultores sin más. Es muy difícil, yo creo que es casi imposible, que alguien de fuera llegue y se instale como castañicultor y salga adelante. Es como decía Luis, precisamente el alcalde de Corullón, el castaño no es una fábrica. No vamos a llegar a extraerle todo el jugo sin procurarnos de su mantenimiento, sin recuperar, sin mantener la relación que tenemos con él. Arrancamos y ahora llegamos a la quinta edición
Ya tuvimos hace 2 años también una muestra de lo que en esta edición es otro monográfico. Es decir, bueno, salimos del chancro, que no hemos acabado de salir, empezamos y ahora venimos con la avispilla. Ya no es que, como hace 2 años, que lo tenemos en puertas, es que está en todo nuestro entorno. Y seguro que está aquí, lo único que no lo hemos encontrado. Y si no está, estará. O sea, vamos a levantar cabeza. O sea, ¿qué pasa? O sea, aquí una detrás de otra. Cuando no es el clima, son las plagas, y cuando no es la administración, aquí un problema detrás de otro. Yo formo parte de la administración, o sea que asumo la parte que toca de no estar en cabeza toda la administración en pleno, porque sí que estamos tirando del tema desde las administraciones, de estar en cabeza. Dices, bueno, ¿es que esto no vamos a levantar cabeza nunca? Bueno, sí, vamos a levantar cabeza. ¿Cómo? Pues teniendo aquí a los máximos exponentes de la lucha contra esta plaga en el mundo. ¿Para qué? Para ver ejemplos, para ver cómo lo han solucionado, para ver dónde se han equivocado, dónde no se han equivocado, cómo vamos a afrontarlo. Gracias a Dios, esta vez estará también el Ministerio, que está tomando ya una postura clara contra el tema, en el asunto, y por tanto vemos que hay una solución coherente, ya no solamente en la comunidad, en el Estado y entre Estados. ¿Levantaremos cabeza? Pues sí. Si no, tampoco habría tantos asistentes hoy aquí. Muchas gracias. Solamente con eso es un mensaje de preocupación, pero de ilusión. Ilusión desde el sector productivo y ilusión desde todos los sectores que forman parte de la mesa y del sector en el Bierzo. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los ponentes que han hecho un esfuerzo ímprobo por venir desde todos los rincones y sorprendentemente, porque a fin de cuentas somos el Bierzo. O sea, somos una islita, o sea, una comarca pequeña, en una comunidad grande, en un país, pero las zonas productoras importantes pues son Galicia, las primeras es Andalucía, que ya está sufriendo también. Entonces, bueno, a fin de cuentas, el que aquí podamos estar acompañados por todos ustedes, pues es muy de agradecer. Y nada más, vamos a empezar con la jornada, sin más palabras. Gracias por la atención, gracias por venir, gracias por acompañarnos y darnos pie a ello, y nada más. Pues yo ya me quedo aquí para dar pie a las ponencias, pie muy ligero porque lo importante es oírles a ellos. Entonces sabéis que por el programa, que como ponencia marco de introducción a jornadas, vamos a escuchar, vamos a asistir a la ponencia de Bernabé y Luis Moya, de los grandes conocedores de lo que es el desarrollo histórico de los árboles, de los aspectos más sociales, de los aspectos más monumentales, y que han trabajado son trabajadores de la Diputación de Valencia, y que han trabajado muchísimo y muy bien en la comarca, en todos los ámbitos, en todos los árboles, digamos, que más raigambre o más cariño se les tiene aquí, o sea, a los viejos. Curioso, pocos viejos hay aquí, a ver si como estas palabras empezamos. Alfredo, que hay que darle la bienvenida, que siempre está. Perdonad, o sea, no, a mí se me da muy mal el ser muy correcto, y hay que agradecer al cojo de Calamocos, que siempre está acompañándonos, y Alfredo está por ahí. Pues nada, os paso a Bernabé y muchas gracias. Muy bien. Esto yo lo pongo aquí. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos.
es un placer de nuevo estar en El Bierzo y gracias por su asistencia. Y en primer lugar queremos agradecer a la organización y a los patrocinadores su invitación a participar en Biocastania. Para nosotros es un honor estar con ustedes en este encuentro con el que tratar de ayudar a los castaños y a los soutos monumentales. Como muchos de ustedes saben, llevamos trabajando por los árboles de esta frondosa tierra desde hace décadas. Sirva pues esta carta de presentación para agradecerles a todos ustedes el magnífico trato que hemos recibido en El Bierzo. Como no podía ser de otra forma, nuestro primer reconocimiento es para el árbol cuya presencia hizo que enraizáramos en estos lares y que nos permitió conocer y trabajar con numerosas organizaciones e instituciones y hacer buenos amigos en defensa de los árboles. Así pues, gracias a todos aquellos que nos hacéis sentir como en casa. Y si el ciprés de la Anunciada fue el primero, pronto le sucedieron otros, como el tejo de San Cristóbal, del que hoy podemos decir con orgullo que gracias al trabajo y colaboración de todos, árbol y espadaña continúan su amoroso idilio. Es una muestra evidente de que los árboles monumentales tienen el poder de unir y beneficiar a toda la comunidad cuando se trabaja juntos. Pero no son pocas las amenazas que, ligadas a intereses personales muchas veces ocultos y en otras más allá de toda legalidad, al menos ética, acaban con un futuro de belleza, armonía y prosperidad. Desde luego, la acción ciudadana, encarnada en la lucha contra la tala indiscriminada de los árboles más viejos, tiene nombres y apellidos aquí, en El Bierzo. Sin embargo, no suelen tenerlo aquellos que hacen posible que nuestro frondoso vergel, que es España y el planeta, se transforme en una tierra desarbolada. Cruzar este país para llegar al Bierzo es largo, tedioso y desolador. La monotonía del paisaje te lleva a olvidarte del paisaje arbolado, y una falsa creencia se instala en todo aquel que viaja y mira, porque llegas a pensar que esto siempre fue así y que esto no tiene marcha atrás. Nada más falso que esta afirmación. Esta foto es complementaria de la anterior. Giras hacia una parte y tienes la imagen previa. Giras, te das la vuelta y tienes esta imagen. Es el mismo sitio. Por ello es cierto que el 75% de nuestro país está desarbolado y que esta situación es debida a nuestra irresponsabilidad. Ni los plantamos en suficiente número, ni los dejamos a ellos prosperar, ni los gestionamos de una manera coherente, ni los dejamos a ellos llevar a cabo su misión. Y por ello traemos a colación las palabras con las que el ilustre ingeniero agrónomo de la Diputación de Valencia, don Rafael Giannini, daba a conocer la intención del que sería el primer libro publicado en nuestro país dedicado a los árboles monumentales en 1914. Decía Giannini: me daré por satisfecho si este opúsculo contribuye a fijar la atención respecto a lo que puede ser la repoblación forestal en la montuosa y quebrada España. Si encarna en las gentes el convencimiento de que muchos sitios, ayudando poco a la naturaleza, cabe cubrirlos de frondosos árboles y arbustos. Y sigue: los que al atravesar los tristes y al parecer ingratos páramos españoles hayan meditado que muchos estuvieron cubiertos de bosques que albergaban jabalíes y venados, y aquellos que escalaron cumbres de las muchas calvas cordilleras de nuestro país, probablemente habrán observado algunos solitarios y buenos ejemplares de hermosos pinos de grandes y lozanas copas en los desnudos llanos o entre los breñales. Son la demostración repetida y viviente de lo que, con tan precioso género arbóreo, cabe hacer en nuestro país. Y por último deja una advertencia. No será posible conseguir una repoblación intensa y duradera, y todos los esfuerzos de los amigos del árbol quedarán reducidos a buenas intenciones, chispazos y lirismos,
mientras no dé un gran avance la repoblación intelectual media de nuestra patria. Rafael Giannini no es un iluminado, sino uno de los más grandes artífices del éxito en la lucha contra la plaga de la filoxera de la vid en nuestro país. Por cierto, otra plaga introducida, como la que hoy nos reúne aquí, y que trajo a Europa pobreza, hambre y desolación. Hoy podemos afirmar que la excelencia de los caldos y el futuro de muchas regiones enológicas de las que disfrutamos en la actualidad son el fruto de abnegados y tristemente olvidados científicos como Giannini, del que, por cierto, ni siquiera en Valencia recordamos que fue condecorado con la Cruz del Mérito Agrícola en Francia. Ahora se cumple el centenario de la publicación de su libro pionero Algunos árboles y arbustos viejos de la provincia de Valencia, y estamos llevando a cabo la recuperación de su obra con la celebración del Año Giannini. Giannini recogía el sentir de muchos intelectuales y gentes de ciencia que por aquellos años levantaban sus voces en defensa de los bosques y del mundo rural a través del conocimiento y el progreso social, que creo que son dos de los principales objetivos de Biocastania. Es, pues, esta historia que les vamos a presentar, una historia sobre el castaño y sobre otros árboles, unos árboles viejos, que hace solo 2, 3, 4 o 5 años no eran más que una especie de trastos en el trastero, viejos, que molestaban, que tenían su madera podrida, que no tenían ningún precio en el mercado, que sus castañas eran pequeñas y casi poco aprovechables, y que maravilla de la condición humana, hoy nos ha llevado a que el precio de la castaña haya subido hasta 4 veces, los soutos se empiecen a recuperar, los jóvenes vuelvan a cuidarlos y, como se decía en la mesa presidencial, se vuelven a robar. Y aquí cabría recordar una cosa. Las castañas fueron el pan de los pobres y vuelven a serlo. Y son los mismos árboles. Ya hace 4 años molestaban y hoy en día es un futuro de esperanza y prosperidad. Los castaños siempre estuvieron ahí. Y digo siempre porque probablemente hayan castaños aquí de 1000 años. 1000 años. Siempre estuvieron ahí. Y si los dejamos, podrán estar otros 1000 años más. Estamos en tiempo de setas. Y los viejos castaños producen también muchas setas. Esta es, pues, una imagen de esa misma época, 1910, que muestra y denuncia la tala indiscriminada de los viejos más árboles de toda Europa. 100 años después, Europa es otra cosa, y los europeos estamos tomando conciencia de la importancia del medio ambiente, de los árboles monumentales y de los bosques maduros para un futuro de oportunidades y de prosperidad. Los principios de la política comunitaria están recogidos en los tratados de la Unión Europea. Pretende proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, la salud de las personas, hacer un uso prudente y racional de los recursos naturales y no solo un compromiso dentro de la Unión Europea, sino a nivel internacional. El objetivo de la Unión Europea es la protección basada en una acción preventiva, como puede ser la protección de estos espacios de gran interés para la biodiversidad. Para ello, la Unión Europea ha desarrollado un amplio marco legislativo. Entre ellos destacan la Directiva de Especial Protección para las Aves y la Directiva
Habitats, que protege a los hábitats y a las especies de nuestro entorno. La biodiversidad es algo que resulta de interés general para la Unión Europea y es importante tanto a nivel nacional, regional y local. Para ello, ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años lo que todos conocemos como la Red Natura 2000. Una especie protegida por la Directiva Habitats es el Abies neurodensis, que en la actualidad solamente quedan 23 árboles adultos en el medio natural. Es un árbol en peligro de extinción. Pero las medidas que ha tomado la Unión Europea no han sido suficientes y ello lo constata los diversos informes que desarrolla la Agencia Europea de Medio Ambiente y la FAO. Es decir, continúan estando en peligro los principales ecosistemas, la situación de los hábitats es heterogénea, disminuye constantemente la biodiversidad y falta información al respecto de los hábitats, de las especies y de los ecosistemas. Según los indicadores que ha desarrollado la Unión Europea, solamente el 17% de los hábitats y de las especies y el 11% de los ecosistemas claves de la Red Natura 2000 presentan un estado favorable. Esto se debe principalmente a que el 30% del territorio presenta un alto grado de fragmentación. A esto hay que añadir que el 85% de la población desconoce la Red Natura 2000, lo que supone una indiferencia social o la confrontación. Aquí vemos uno de los olivos monumentales que recogió Giannini a principios de siglo, con su valor natural y cultural. Y esta es la situación que sufren muchos de los olivos en los países del arco mediterráneo. Antes era un valor cultural y ahora no sabemos aprovecharlo. Según los indicadores de la FAO, el 60% de los ecosistemas del planeta están degradados o se utilizan de una forma insostenible. También indica que desde 1990 el 75% de la agrobiodiversidad se ha perdido. Otro dato es que 13 millones de hectáreas desaparecen todos los años de bosques tropicales y que el ritmo de extinción de las especies ha aumentado de 100 a 1000 veces el ritmo de extinción natural. Un castañar en Italia degradado y utilizado de una forma insostenible. Pasemos a ver las amenazas que sufren específicamente muchos de estos árboles monumentales. Lo primero que tenemos que decir es que la Directiva Habitats no protege específicamente a los árboles monumentales, al tratarse de individuos. Por ello, en los últimos 100 años han desaparecido el 80% de los árboles que se tenía conocimiento. Y ha desaparecido en todo tipo de ambiente, en el ambiente agrícola, en el forestal y en el urbano. Aquí vemos una estampa otoñal, pero solamente en las vides, porque se trata de una carrasca que ha muerto como consecuencia de no saber integrar una gestión agrícola con la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. Las principales amenazas estructurales que sufren se deben al cambio de uso del suelo, a la sobreexplotación, a la introducción de especies exóticas invasoras. A lo que hay que añadir específicamente sobre los árboles monumentales
la falta de conocimiento sobre el estado de salud a nivel individual. Esto supone un vacío legal en cuanto a la protección por la falta de consideración de la individualidad específica de los árboles. Hay que gestionarlos y conservarlos de forma individual. Aquí vemos un ejemplo de conservación individualizada adecuada que se ha producido en la región de Extremadura, sobre un castaño monumental. Respecto a las amenazas que sufren los bosques maduros, indicar que su superficie presenta una reducción continua. Cada vez presentamos menos bosques maduros. Las amenazas son la eliminación de árboles senescentes, el sobrepastoreo, la desecación, los incendios, entre otras. La pérdida de estos bosques maduros conlleva la erosión genética de los ecosistemas, la destrucción de los microhábitats que suponen cada uno de estos árboles monumentales y la merma de la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, es decir, de su capacidad de recuperación. Un ejemplo de ello son los bosques de cedros del Líbano en Turquía, que están degradados como consecuencia del sobrepastoreo. La tala de árboles gigantes que todos conocemos en los bosques tropicales tiene su igual en Europa. Afecta a los castaños, a los nogales, a los fresnos, a los chopos y a los robles, para su extracción como maderas nobles, lo que provoca la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la degradación de las posibilidades que tienen las poblaciones locales para salir adelante. Aquí les presentamos un castaño de los muchos que presenta el Bierzo, un castaño monumental. Estos han sido talados para la obtención de una pequeña fracción denominada verrugas. De esta pequeña fracción de madera se obtenía madera noble. Aquí vemos todo el proceso de talado, transporte. La vida silvestre asociada a estos bosques también está amenazada, como consecuencia del uso masivo de pesticidas, de la destrucción de sus hábitats o de la utilización del veneno. Según la FAO, el 80% de la biodiversidad terrestre o de la vida terrestre depende de los bosques para su supervivencia, lo que dificulta, si la vida silvestre está amenazada, dificulta la capacidad de autorregenerarse de los bosques. Aquí vemos el cernícalo primilla, que está recuperándose poco a poco de un estado delicado que presentaba en el pasado. Otra amenaza que sufren los bosques y los árboles monumentales son los incendios forestales. Según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales, en 5 países, Francia, Italia, Grecia, España y Portugal, desde 1980 al 2009, se han producido 1,5 millones de incendios que han afectado a una superficie de más de 14 millones de hectáreas, siendo el 96% de los casos de origen humano. Les presento el incendio de Andilla. Arrasó 20.000 hectáreas. Y la parcela de cipreses que veníamos estudiando por un proyecto europeo desde el año 2010. El proyecto europeo se denominaba el uso de las barreras de ciprés contra los incendios forestales. El incendio se produjo en 2012. Especialmente en lo que se refiere a los incendios forestales,
cabe destacar los grandes incendios forestales. Se considera un gran incendio forestal cuando afecta entre 500 a 100.000 hectáreas de superficie. Esto se debe principalmente a la falta de planes de gestión sobre el territorio. Para dimensionar un poco estas cifras tan grandes, cabe decir que la superficie media que protege la Red Natura 2000 está entre 50 y 500 hectáreas. Es decir, un solo de estos grandes incendios forestales puede acabar con una zona protegida por la Red Natura 2000, o por varias. Les presento el bosque de cipreses de la Garganta de Samaria, uno de los escasos bosques que quedan en la actualidad de cipreses y que solamente ocupa 2.500 hectáreas. Los grandes o los multicentenarios árboles agrícolas que presentan una variedad o una agrobiodiversidad muy variada en nuestro territorio están desapareciendo como consecuencia de las transformaciones de los cultivos tradicionales. Estos no solo presentan el valor productivo, sino que también presentan diversos servicios ecosistémicos. Un caso significativamente importante supone la amenaza que presentan los olivos centenarios que pasamos a mostrarles. Aquí vemos a los olivos que, aparte de dar la producción, también están luchando contra la erosión, contra la desertificación y contra el cambio climático. Estos actualmente están en la zona del arco mediterráneo, están siendo arrancados para su uso en jardinería. Y este es el desastroso trato que se le da en los viveros. Evidentemente, con este trato, la mayoría de estos árboles mueren a los pocos años. Un ejemplo a destacar es en Andalucía. 2.000 años de cultivo de olivar, más de 200 millones de olivos, pues solo han podido inventariar 100 olivos de más de 350 años, de las cuales el 70% son de variedades desconocidas. Aquí vemos un castaño muy famoso, el castaño de los 100 caballos en Italia, que ya era reconocido como patrimonio natural y cultural hace unos cuantos decenios. Esta es la situación que presenta el castaño de los 100 caballos en la actualidad. Pasemos a otro tipo de amenazas, las especies invasoras. Disminuyen la biodiversidad. Actualmente suponen la pérdida económica de más de 12,5 millones de euros, 12.500 millones de euros cada año. Y la tendencia es que las especies invasoras incrementen. Se debe principalmente a la ineficacia de las medidas preventivas y de erradicación establecidas por la Unión Europea. Es el caso del picudo rojo, que afecta a los palmerales del continente europeo y del norte de África. El picudo rojo y otras especies invasoras están destruyendo las palmeras de Teofrasto, los palmerales de palmera canaria, la única palmera europea del continente, el palmito, y el patrimonio de la humanidad del palmeral de Elche. ¿Como consecuencia de qué? De la introducción de palmeras adultas con dirección al boom urbanístico. Actualmente en Europa ya han sido destruidas más de 200.000 palmeras. Un ejemplo de las palmeras que son introducidas y de las especies invasoras que tenemos, la Paysandisia archon, el picudo rojo y del tratamiento que se le da en su transporte.
Antes veíamos el castaño de los 100 caballos en primavera, verano, ahora lo vemos en invierno. Las especies invasoras también afectan, evidentemente, a los castaños y los sotos. Entre ellas destacan la tinta del castaño, el chancro y la avispilla. Todas ellas han sido introducidas y gracias al Congreso Biocastania podemos avanzar en el conocimiento, investigación y en la búsqueda de soluciones para estas especies invasoras. El chancro afecta al castaño de los 100 caballos, así como la avispilla. Aquí está el castaño de la nave. Está a escasos 500 metros del castaño de los 100 caballos. No lo conoce nadie, prácticamente. También presenta la avispilla y el chancro del castaño. Otra de las amenazas que sufren los árboles, los bosques monumentales, principalmente se deben al medio urbano y al turismo. Estamos perdiendo los paisajes tradicionales que teníamos y es necesario tomar medidas a ese respecto. Un ejemplo del tratamiento que se le da a los árboles en el medio urbano. Y la necesidad de naturaleza, el turismo insostenible que presentan algunos de los castaños, como puede ser el castaño de la Larezona en Cantabria, declarado monumento. La Unión Europea, consciente de toda esta situación, ha desarrollado para el nuevo periodo 2013-2020 la Estrategia de la Biodiversidad 2020, con el objeto de valorar plenamente el potencial que ofrece la naturaleza, crear nuevas oportunidades para el desarrollo, apoyarse en la biotecnología para salir adelante, es decir, hacer una economía más eficiente del uso de los recursos y de forma sostenible. Tratar de incrementar la eficiencia y reducir la dependencia exterior. Un bosque de sabinas en una playa muy famosa en Creta, que actualmente presenta una presión turística muy elevada y vemos como el suelo está totalmente erosionado. Un ejemplo adecuado de integración de la producción agraria con la conservación del patrimonio natural y cultural. Veíamos el caso de las vides con la encina, un mal ejemplo, aquí vemos un buen ejemplo. Los datos dicen que para el año 2050 la biodiversidad y las inversiones y las oportunidades de negocio en biodiversidad supondrán de 2 a 6 billones de euros en el mundo. Es decir, son oportunidades que muestra la naturaleza para avanzar en alternativas rentables, en soluciones tecnológicas para conservar la biodiversidad y el patrimonio natural. Un buen ejemplo es los extraordinarios sotos de castaños que tenemos aquí en el Bierzo, que integran la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural y del desarrollo rural. Los objetivos estratégicos que establece la Estrategia de la Biodiversidad 2020 pretenden restaurar la diversidad biológica, acelerar la implantación de las directivas y principalmente mejorar la conectividad entre los diferentes espacios naturales. La Red Natura ha protegido diferentes espacios naturales que están totalmente aislados. Hemos perdido biodiversidad, según los datos que muestra la Unión Europea. Entonces, la nueva estrategia pretende integrar y mejorar la conectividad de la biodiversidad entre estos dos espacios,
¿Qué hay en ese territorio? La agricultura y el medio forestal principalmente. Con lo cual, la nueva estrategia de la biodiversidad va encaminada a mejorar e integrar estos espacios en la conservación de la naturaleza. También pretende, de forma importante, proteger el patrimonio cultural que tiene toda la Unión Europea y toda su diversidad. Aquí vemos a la Llodoca de Canals, un árbol declarado monumental en la Comunidad Valenciana por el municipio, porque fue plantado el Día del Árbol hace justo 100 años. Es el árbol más importante para ese municipio. Y por ello, Paco Roca, el ilustrador que ha hecho la película Arrugas, que ha sido nombrada Premio Goya, ha dedicado esta obra para ensalzar y revalorizar el patrimonio natural y cultural ligado a este árbol. Los árboles monumentales en la nueva estrategia de la biodiversidad tienen un rol o un papel muy importante, en el sentido de que pueden ser pilares esenciales, porque los árboles monumentales están repartidos por todo el territorio, tanto en el medio forestal, agrícola como urbano. Con lo cual, esta estrategia puede ser muy beneficiosa para los árboles monumentales y los árboles monumentales pueden aportar mucho para la conservación de la biodiversidad. Un buen ejemplo es el castaño el campano, que es motor de desarrollo de uno de los municipios del Bierzo. El 72% del territorio de la Unión Europea está destinado a actividades agrícolas y forestales. Por ello, la importancia de conservar la biodiversidad y el patrimonio natural en estos espacios, y no solamente en las pequeñas islas que hasta ahora lo teníamos concentrado. Esto supone nuevas vías para el desarrollo y la ejecución de otras políticas en ese sentido. Es decir, interesa una explotación y una agricultura forestal de forma sostenible. Un ejemplo de ello es el aprovechamiento de la castaña, conservando el patrimonio natural de los árboles monumentales y soutos que existen aquí en el Bierzo. En definitiva, establecer planes de gestión forestal sostenible tanto en ámbitos públicos como en privados. Mejorar la silvicultura y los servicios ecosistémicos que presentan tanto los árboles como los soutos como los castaños y establecer planes de desarrollo rural con los diferentes programas que presenta la Unión Europea. Hay que integrar una explotación forestal sostenible conservando la biodiversidad y los valores del patrimonio natural. Es decir, conservemos aquellos castaños monumentales y que pueden aportar riqueza patrimonial, cultural y social. La estrategia de la biodiversidad 2020 no solo se queda en el ámbito europeo, sino que también se traslada a nivel internacional mediante diferentes convenios internacionales, es decir, los objetivos de desarrollo del milenio, viene a ser el convenio de cambio climático, el convenio CITES, etcétera, etcétera. Son los compromisos que adquiere la Unión Europea con el resto de países y organismos internacionales. Un ejemplo de ello son los cipreses del desierto, los cipreses del Sahara, de los cuales solamente quedan 233 ejemplares y que existe un compromiso internacional para su conservación y protección. Para ello, la Unión Europea va a movilizar diferentes recursos financieros, entre ellos los fondos estructurales, los fondos de cohesión, los fondos FEDER, los programas LIFE y la política agraria comunitaria. Actualmente, una parte
de la política agraria comunitaria va a tener un pago ecológico. Es decir, se va a pagar por conservar la biodiversidad y el patrimonio natural. No solamente se va a dedicar a la producción, sino que una parte importante va a ser destinada a la conservación del patrimonio natural. Aquí vemos la glicina de la Casa de los Escudos, en Ponferrada, un árbol monumental o una trepadora monumental que ha sido protegida, conservada por el municipio y que actualmente es un punto de desarrollo y de atracción turística del municipio. Muchos de los visitantes que vienen a Ponferrada se paran delante de ella, la reverencian y se hacen fotos junto a ella. Es decir, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos desde un ámbito nacional, regional y local. Eso sí, de forma decidida. Y para ello debe tomar parte la sociedad civil en diferentes sectores económicos: agricultura, industria química, finanzas, investigación, alimentación y turismo. Patrimonio de la humanidad, las médulas. Destaca por su valor histórico, su interés geológico y por sus valores ambientales. Los castaños monumentales que presenta. ¿Se podrían imaginar este entorno sin los castaños monumentales? Una forma rápida de acabar con esta situación, para ello vamos a poner un ejemplo. La Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana es una ley pionera a este respecto. Voy a destacar algunos artículos de ella. Establece una protección genérica, es decir, estarían protegidos sin necesidad de una resolución específica para cada árbol aquellos árboles que tengan más de 350 años, 30 metros de altura, 6 metros de perímetro de tronco, 25 metros de diámetro de copa y, en el caso de las palmeras, más de 12 metros de estípite. Permite a los ayuntamientos proteger directamente a sus árboles monumentales y presenta un régimen de sanciones similar al patrimonio cultural. Es el caso de los olivos, igual que aquí tenéis el caso de los castaños. En la zona mediterránea, en nuestro territorio, tenemos los olivos, paisajes, campos de olivos multicentenarios que todavía presentan una producción diferenciada. Según las organizaciones agrarias, esta ley ha permitido proteger más de 4.000 olivos, lo que ha permitido comercializar un aceite diferenciado que actualmente presenta un precio de mercado de 6 veces el precio normal. La clave, o una de las claves, está en la diferenciación de los territorios y de las posibilidades que tiene cada uno de estos territorios y de estos árboles. Es decir, garantizar un desarrollo sostenible, una economía más eficiente, conservar los servicios ecosistémicos, así como maximizar los beneficios colaterales como turismo, gastronomía, etc. Esta ley, según un estudio que ha desarrollado la Cámara de Comercio de la Comunidad Valenciana, dice que es un referente, no solo a nivel nacional, sino en el ámbito europeo, y que debería ser trasladada a otros territorios y regiones, como por ejemplo los olivares de Castilla, grandes extensiones de olivos multicentenarios que deberían estar protegidos y conservarse. Otra forma de hacerlo, hemos visto una legislación a nivel de las comunidades autónomas, pero a nivel de los ayuntamientos hemos desarrollado una herramienta que es un modelo de ordenanza municipal de protección de arbolado de interés local.
Esta se basa en la Ley de Bases de Régimen Local y es extensible a todos los municipios de España. La tienen disponible en la página web de Imelsa y el espíritu de esta ordenanza es el mismo espíritu que les he presentado con la ley. Es decir, proteger los árboles desde el municipio. Son los municipios los que conocen cuáles son sus árboles monumentales. De esa manera protegemos el patrimonio natural, cultural y la biodiversidad y garantizamos las posibilidades de desarrollo de los mismos. Es decir, los viejos árboles del viejo continente todavía pueden jugar un papel esencial en nuestro futuro y nuestra prosperidad. Una de las verrugas, conscientes de esta situación, que existía en el Bierzo, les presentamos Verruga 1, una escultura que desarrollamos para recordar la situación que se ha vivido aquí, es decir, la extracción de estas pequeñas fracciones de verrugas para obtener madera doble. Se ha hecho esta escultura para recordar esta situación. Es decir, hemos estado hablando de la esencia de las cosas. Muchas gracias por su atención.